a la orilla que creemos conocer mejor, pero hemos sido engañados. No nos conocemos también la historia reciente de España, y eso que hemos oído en innumerables ocasiones a nuestra familia, a tertulianos en los medios tradicionales y a vocingleros en redes hablando con acaloramiento de la República, de la monarquía, de la guerra, de Franco. Desde luego, del siglo de las luces o de los Austrias menores no habéis oído hablar por ahí, pero nuestro grado de conocimiento, entendido como al menos que nos suene de algo un periodo histórico, solo mide nuestro grado de intoxicación de nuestras pobres mentes, ya que los españoles solo miramos atrás para justificar nuestra ideología política y la peña es de izquierdas o de derechas como quien es del Real Madrid o del Barça. Así nos acercamos de forma sentimental a la historia. Decimos que un pueblo tiene memoria, muy poético, pero la facultad de memoria, del recuerdo, reside en el cerebro de un individuo. El abuelo puede contar al nieto su experiencia traumática de posguerra y el nieto empatizar con su abuelo y atesorar las historias del abuelo antes de que éste desaparezca. Pero el niño nacido en el siglo XXI no tendrá memoria sobre la España de los años 40, sobre el racionamiento, el frío, el hambre. No puede ni por asomo comprender lo que es que te coman los piojos en una inclusa. Pues bien, esto es una dificultad gigantesca. Nos podemos imaginar algo, pero no nos podemos poner en la piel de nuestros mayores porque han vivido circunstancias que nos son completamente ajenas. Dejo aparte que por intencionalidad política alguien desee que un determinado discurso de la realidad pasada prevalezca, llenándolo todo de mentiras y de medias verdades. Así, un pueblo no puede tener ni siquiera metafóricamente memoria. Seremos unos desmemoriados, pero nos es indispensable hallar las claves del presente en el pasado. Porque si no, imaginamos. Cada generación que nace tendría que empezar de cero, palpando en la oscuridad de una larga noche del desconocimiento humano. No. Necesitamos respuestas del pasado, sin hacernos trampas al solitario, y para ello necesitamos aprender a hacer las preguntas adecuadas. ¿Nos las hacemos? Venga, montad que arrancamos. Con Alfonso XIII se abre el siglo XX. Con un adolescente, Alfonso XIII, tomando el trono. ¿Estaba preparado? No estaba preparado. Tenía una mentalidad militarista, una mentalidad simplista, una afición por meterse en política, demasiado, y por una afición a tomar decisiones estúpidas en su reinado. Acompañadme. El reinado que ocupa las 3 primeras décadas del siglo XX es el de Alfonso XIII. Siendo un adolescente como vosotros, asume su reinado efectivo, esto es, que las cortes le otorgan la capacidad de reinar por sí mismo, cerrando la regencia de su madre María Cristina. Jugará sus cartas de manera muy torpe, y por ello acabará con sus huesos en el exilio, y se acabará proclamando la Segunda República. Pero no nos precipitemos. Aquí tenemos al buen señor inaugurando el metro de Madrid. Son tiempos modernos. Son tiempos de revolución industrial, la segunda concretamente, que trajo cosas tan asombrosas como la luz eléctrica, ganando la batalla a la oscuridad. La industrial parece ser la única revolución que cuaja en España. Ni revoluciones ni reformas permean en la piel de nuestra nación. El reinado de Alfonso XIII tratará de dar continuidad a un régimen, el de la restauración borbónica, conservador, que se hundirá en una crisis profunda, con una fecha clara de inicio. 1898. Pérdida de las últimas colonias a manos de una joven nación que nos humilla. España, en cuyo imperio no se ponía el sol, ahora ya no es nada en el tablero internacional.
justo en el momento en el que las grandes naciones se jugaban su prestigio conquistando algún pedazo de Asia o de África. Así que España quería un trozo de algo, aunque fuera en medio del desierto, y allá que se lo mendigó a Francia, que le concedió el norte del protectorado de Marruecos. En buena hora, el Rif, al norte de Marruecos, será una pesadilla, una losa, una tumba para muchos soldados, un buen negocio para el rey y 4 amiguetes más, y además una manera de descender para los oficiales destinados allí, los africanistas, que empezarán a practicar una guerra salvaje. Quedaos con esto, será de vital importancia en acontecimientos futuros. El derramamiento de sangre en Marruecos repercutía en la sociedad española, pues la soldadesca se componía de jóvenes que no tenían dinero para evitar ser mandados a Marruecos. La olla a presión explotó en varias ocasiones, como durante la Semana Trágica de Barcelona, y provocó más de un sobresalto político. La catástrofe definitiva para el ejército español, la de Anual, con 2 Ns, será el detonante para que el rey se proteja detrás de una dictadura militar, lo que en ajedrez denominaríamos enroque. Detonante Marruecos, pero no el único motivo. En España las cosas estaban feas. El país se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, haciendo negocios algunos empresarios vendiendo productos a ambos bandos, productos que acababan escaseando aquí. Y por lo tanto, ¿qué ocurre cuando un producto escasea? Pues que su precio aumenta, y lo más básico aumentó, por lo que la gente estaba muy enfadada en la calle. Corrían rumores de una revolución en Rusia, que puso los pelos de punta a los poderosos y dio esperanzas a un recrudecido movimiento obrero. Sujétense a las sillas, que aún hay más. Los nacionalismos galopaban en Cataluña y en el País Vasco, y los militares peninsulares, para diferenciarlos de los destinados a África, dieron un golpe en la mesa y se organizaron en juntas. En 1917 todo se mezcla como una batidora sin tapa y salta por los aires, en una gran crisis. La corona se salva de momento. El gobierno usa a los militares para aplastar a los obreros revolucionarios. No respires, tranquilo, Alfonso XIII, que vienen curvas. Las calles de Barcelona eran un sin Dios. Patronal y obreros andaban a los tiros. Marruecos era una carnicería. La política era un auténtico desastre. El sistema que Cánovas había diseñado con tanto cariño hacía aguas por todos lados, y la figura del rey peligraba, no mucho, pero había quien señalaba ya que el rey tenía que caer. Un general en Barcelona da un golpe de estado, apoyado veladamente por el rey, e implanta dictadura militar, para sorpresa de nadie, y con la apatía generalizada de la población. El general que se convertiría en dictador se llamaba Miguel Primo de Rivera. Bonachón, paternalista, luchó contra el anarquismo, pero llegó a pactar con los socialistas. Al principio no sabía qué hacer bien con Marruecos. Un paso en falso de las tribus rifeñas, atacando posiciones francesas, provocó un desembarco hispano-francés en Alhucemas y la pacificación de la región. Miguel Primo de Rivera era otro simplista y acabó enfermo y harto. Cogió su dimisión y se la estampó en la cara a un estupefacto Alfonso XIII, sin el dictador al que había apoyado. Todos los pasos que diera el monarca ya serían palos de ciego. A la corona solo le faltaba una patada para caer. Esta patada fue la victoria de los republicanos en las principales ciudades, en las elecciones municipales de 1931, abril de 1931. Adiós, Alfonso XIII, cierra al salir que se escapa el gato. Hola, Segunda República, ¿qué magníficas reformas traes para un país tan atrasado? Llegó un 14 de abril de 1931 y se proclamó la Segunda República.
en una Puerta del Sol a rebosar de gente. Algunos curiosos por asistir a un acontecimiento histórico, otros esperanzados con que el cambio de régimen fuera a ser un cambio reformista para España. ¿He dicho reformista? Bueno, eso es lo que en algunas mentes republicanas de izquierdas cabría propiciar, una serie de reformas firmes pero sosegadas que España necesitaba y no se habían producido en todo el siglo XIX. Muy burgués para las masas obreras seducidas por dos corrientes del movimiento obrero, el socialismo y el anarquismo. Sobre todo para el anarquismo, para el que daba igual cuál fuera el disfraz del Estado, que si monarquía, que si república, ¡que basta! El mismo perro con distinto collar. Lo que importa es la ruptura, la revolución. La derecha en un principio era un boxeador noqueado, con el rey en el exilio. ¡Ay, qué dolor! Pero pronto irá cogiendo fuelle y ganará relevancia política. Había tres derechas. La primera, la monárquica. La segunda, la que aceptaba la república, pero quería llegar al poder para frenar las reformas de la izquierda. Y una tercera, más inquietante, que simpatizaba con el fascismo. Sí, olvídense de partidos actuales de color verde. Estoy hablando de fascismo. Mussolini en Italia, Hitler en Alemania. Pocas bromas. No podemos seguir asociando por más tiempo la república con la izquierda y la monarquía con la derecha. Eso es un error mayúsculo que nos impide comprender nuestra historia. Durante la Segunda República hubo un gobierno de 2 años de izquierdas, otro gobierno de 2 años de derechas y un tercer gobierno de izquierda que duraría poquitos meses. Y a esto le añadimos que el señor que presidía la Segunda República, don Niceto Alcalá Zamora, era un hombre de derechas y católico, al que no le gustaban los experimentos. Es muy humano verlo todo en blanco y negro. Solo dos opciones cerradas, el bien y el mal. Pero la realidad es mucho más compleja que un argumentario político. ¿Cuáles eran las reformas que desde la izquierda republicana se debían emprender? La más profunda, una reforma agraria. Pues con las desamortizaciones del siglo XIX no se llegó a solucionar el problema de la tierra. Tal reforma agraria, a medio arrancar, ya tenía dos grupos opositores. Los jornaleros, activados políticamente, exigían la tierra para quien la trabajara, llegando incluso a ocuparla. Los terratenientes se enfurecían y llegaron a dejar tierra sin producir y a despedir trabajadores al grito bravucón de ¿no queréis república? Pues comed república. Los bandazos políticos a lo largo de los 5 años de república dieron al traste con tal reforma al eterno problema de la propiedad, distribución y productividad de la tierra española. Esto es muy profundo, es lo que comemos. Y no solo de pan vive el hombre, y el españolito de entonces apenas sabía leer ni escribir. Así que otra reforma ambiciosa era la educativa. El gobierno deseaba mejorar la educación elemental en España y cultivar las mentes de la nueva generación. Las mentes adultas eran un poquito más cerradas, pero también se emprendieron proyectos para llevar la cultura a todos los rincones del país. Con los obreros resoplando en la nuca, qué menos que emprender una reforma de trabajo, velando para mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora. Y si los obreros resoplaban en la nuca, imaginaos cómo debían de estar los militares, intratables, a los que el gobierno deseaba atar en corto y emprender una también ambiciosa reforma del ejército. El gobierno reformista vio la oportunidad para separar de una vez por todas Iglesia de Estado. Nuevamente al gobierno le adelantaban radicales por la izquierda, anticlericales, con el discurso de que la Iglesia siempre había defendido a los ricos y poderosos. Así que no solo tenía que desgajarse del Estado, lo que propone el laicismo, sino que debía ser perseguida hasta desaparecer, el anticlericalismo. Apuntad y diferenciad bien estos dos conceptos. El laicismo es más bien teoría política, y el anticlericalismo, desde el siglo XIX, ha sido una emoción, un movimiento conducido por la rabia. Un momento, ¿y las mujeres qué? Por supuesto, políticamente hay un paso de gigante. En el año 31, tras un desconcertante debate parlamentario, la mujer pudo votar por primera vez en España. Por supuesto, se hablaba del rol de la mujer en la sociedad que en este aspecto era bastante conservadora, que en ciertos círculos, sobre todo obreristas, se hablara de las compañeras y de la liberación femenina,
No quiere decir que el grueso de esta sociedad se estuviera preparando para la igualdad entre sexos. Otro problemón mayúsculo al que tuvo que enfrentarse el gobierno de la República desde el mismo día de su proclamación era el nacionalismo de algunas regiones. ¡Ojo! Lo que hoy conocemos como comunidades autónomas en esta época se denominaban regiones. Aquí tenéis un mapa para que os aclaréis, ya que de las regiones a las actuales autonomías hay cambios, sobre todo en Castilla y León. Estoy mirando, y no de reojo, a Cataluña, cuyas cabezas pensantes no dudaron ni un minuto en exigir su propia república. Esto claramente ponía los pelos de punta a la derecha. Con la patria no se juega. El nacionalismo vasco fue más calculador y abierto a negociar su autonomía. Nacionalismo gallego, no entendido como el catalán, que reclamaba una unidad política, sino más bien el gallego pretendía ser un regionalismo de afirmación cultural. ¡Qué repipí de verdad soy! Esto quiere decir letras gallegas, cultura gallega, gastronomía gallega y cierta autonomía política. Bueno, vamos a explorar ahora las amenazas a la Segunda República, que fueron las que al fin y a la postre, que pedante soy, acabaron en una guerra civil. ¿Por qué ese proyecto reformista tan maravilloso que quería emprender las reformas en meses que no se habían producido en décadas? La primera amenaza es interior, proviene de la torpeza de los republicanos reformistas, de izquierdas, quienes intentaron correr. Correr nunca es bueno, y se cometieron bastantes torpezas, alterando sobre todo a ciertos sectores conservadores con los que se debería haber contado. Se debería haber contado con una negociación más sosegada con la Iglesia. A la Iglesia se la puso en guardia. Y cuando se pone en guardia en un país tan conservador como España a la Iglesia, por muy de izquierdas que seas, tienes que ser consecuente con que parte de esa España conservadora, me negaré en este vídeo y en cualquier otro a hablar de dos Españas, porque eso es reducir a blanco y negro nuestra historia. Cuando no se cuenta con una institución tan arraigada en España como es la Iglesia, ni se negocia con ella, se pone uno en contra a un sector de la población bastante numeroso. En segundo lugar, tenemos una parte de la izquierda que no era nada reformista, sino que era revolucionaria. Aquellos líderes obreros u obreristas, tanto socialistas como anarquistas, el anarquismo era un verdadero fenómeno de masas en España, proponían lisa y llanamente acabar con la república burguesa. Los socialistas querían tomar las riendas del Estado, mientras que los anarquistas se proponían directamente acabar con la república, con la monarquía y con el Estado español. La autoorganización de la clase obrera y la aniquilación de toda forma de opresión, que la opresión para ellos es el Estado. Comunistas. Pues mire usted, aunque Franco, después de los despueses, se justificara como aquel que en los campos de España acabó con el comunismo en la Segunda República era minoritario. Y fue ganando adeptos, fue ganando fuerza en la guerra civil. Pero comunistas eran 4 gatos. Enemigos de la República por la derecha tiene unos cuantos, por supuesto los monárquicos nostálgicos del régimen borbónico, los alfonsinos, los que querían que regresara Alfonso XIII. Dices, Alfonso XIII lo hizo fatal. Sí, pero es que esta república no nos gusta absolutamente nada. Entonces queremos que vuelva la monarquía. Nos sentimos huérfanos de rey. Aquella derecha que se hizo republicana por accidente, diciendo, bueno, venga, va, aceptamos la república como el mal menor, pero sin embargo queremos ascender al gobierno para frenar las reformas de la izquierda. Eso significa que la república
va dando bandazos. Va de derecha a izquierda y de izquierda a derecha sin solución, sin ninguna lógica interna. La derecha quiere acabar con las reformas que la izquierda emprendía. Y la izquierda se veía amenazada por la derecha, de manera que se daba mucha prisa a la hora de emprender sus reformas. Tanta prisa que cometía una serie de estupideces que los historiadores dicen: ¡Santa Madre de Dios! Pero ¿cómo no lo vieron? Pues hay que estar ahí, en la época que te toca vivir. Los historiadores somos muy listos. Hay una tercera derecha, ya os digo, que es la que simpatiza con el fascismo que está triunfando en Europa y que pone los vellos de punta a la izquierda. La izquierda ponía los vellos de punta a la derecha y la derecha ponía los vellos de punta a la izquierda. Es decir, se establecía un diálogo de sordos en donde no se encontraba el centro político. Nadie se encontraba en el centro político. El centro político, que por lo menos en España jamás existió. Lo siento mucho. No ocurre como ahora, por ejemplo, ante una injusticia, alguien se puede manifestar. Y a las malas, pues puedes encontrarte con un cordón de antidisturbios que te saquen pelotas de goma o te saquen la porra. En aquel momento, las juventudes de un partido sacaban la pistola y se enfrentaban por la calle a balazo limpio con las juventudes de otro partido político de ideología completamente opuesta. Eso significa que tú te ibas a tomar un café tranquilamente en una terraza y a lo mejor te tenías que ir corriendo a casa porque te silbaban las balas. Pero es que los españoles éramos violentos. Pero es que a los españoles nos gusta la sangre, nos gustan los toros, nos gusta matar y morir. Somos caínitas, de Caín. Pues miren ustedes un poquito lo que ocurría por las calles de las principales capitales de Europa en aquel momento, en los años 30, y después hacen sus valoraciones. Sí, la violencia en los años 30 estaba generalizada. Tratar de emprender cualquier proyecto democrático en un país europeo era poco menos que una temeridad. Pero para la República era el ahora o nunca, el o corremos ahora emprendiendo las reformas que España necesita. A la República entre todos la mataron y ella sola se murió. Esto quiere decir que encontró enemigos tanto a izquierda como a derecha que la hundieron, y el ambiente que había en Europa en aquel momento pues no era el más sosegado. Chapoteando en este caldo de cultivo, la República se enfrentó a un golpe de estado militar en el 32, el del general Sanjurjo, que se desmanteló con facilidad, también con actos revolucionarios por parte de esa izquierda, a la izquierda de la izquierda, que se había echado ya al monte y no esperaba más. En el año 34, el gobierno de derechas aceptó la entrada de ministros más de derechas todavía, lo que para los radicales de izquierdas era poco menos que el amanecer del fascismo en España, y emprendieron una serie de revueltas inconexas que fracasaron en Madrid, en Cataluña, que a río revuelto, pero ya que proclamaban otra vez la República Catalana, alguno tuvo que salir corriendo por las alcantarillas de Barcelona, pero en Asturias se armó la de Dios es Cristo, conociéndose como Revolución de Asturias. El gobierno de derechas envió a sofocar tal revuelta a un prestigioso militar africanista. Este general aplastó la revuelta asturiana con técnicas salvajes de la guerra de África, que se suelen ver contra un enemigo a exterminar, tipo guerra colonial, no contra tus propios compatriotas. Este general era un tal Francisco Franco Bahamonde. Con la represión de Asturias ya se supo que pocas bromitas con él. La izquierda jugó la baza de la represión y del miedo al fascismo, repito, real en toda Europa, no es que alguien llame fascista a otro por Twitter. Todas las opciones de izquierdas se aliaron en un frente popular, pero el gobierno resultante sería de izquierda reformista. Ojo, nada revolucionaria,
Pero en este mundo tan loco que estoy tratando de explicaros, ahora, para la derecha, al ganar las elecciones de febrero del 36 la izquierda, España se hundía en el caos y en la anarquía, con revolucionarios por las calles y el chupacabras llevándose a los niños. Sí, los ánimos estaban alterados y los militares empezaron a conspirar porque ¿para qué esperar a las siguientes elecciones? Es que, pensad, no era una época en la que, bueno, mi opción política ha perdido las elecciones, mala suerte, otra vez será, esperemos otros 4 años. No, la democracia tiene sus tiempos, y todo el mundo parecía tener más prisa. Así, los militares empezaron a conspirar y a planear un golpe de estado. El gobierno dispersó a los generales más sospechosos y les dio destinos alejados entre sí. Para poco sirvió. El ejército de África fue el primero en sublevarse tal día 17 de julio de 1936. Al siguiente día empezaría oficialmente el golpe de estado militar que, al fracasar en las principales ciudades de España, pero no ser sofocado por el gobierno de la República, se enquistó la lucha y aquello se convirtió en una guerra civil de 3 años. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos esperen dolor y campaña, contra el enemigo nos mandan querer. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria, que desde tiempos empiezan los revoltosos. Alza la bandera revolucionaria, que desde tiempos empiezan los revoltosos. En pie pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el tiempo de la contra. Ríos de tinta se han vertido sobre nuestra guerra civil, convirtiéndola en la última gran causa en el mundo por la que combatir. ¿El mundo? ¿Qué dices, Gonzalín? Sí, no exagero, porque podemos encontrar las causas de la guerra solamente en España. Pero de súbito el mundo entero giró su atención hacia lo que sucedía en España. Nuestra guerra enseguida se internacionalizó. La Italia fascista y la Alemania nazi apoyaron abiertamente a los sublevados, mientras que las democracias occidentales... Un momento. Las democracias occidentales, tipo Francia o Reino Unido, miraron a otra parte. Mirad a otra parte, hasta que sea demasiado tarde para vosotros también. Majos. Pero, ¿de quién recibió apoyo la República Española entonces? Si Reino Unido, Francia o Estados Unidos se pusieron de perfil, de la Rusia comunista. Así que no es extraño que el comunismo empiece a ganar partidarios en la zona republicana. Unos comunistas que odiaban con todas sus fuerzas a los anarquistas, para los que el odio era mutuo. Imaginaos, unos quieren hacerse con los mecanismos del Estado e implantar, a la que te despistas, una dictadura del proletariado. Y otros quieren destruir el Estado y sobre sus cenizas construir una revolución. Pues si os metéis en la piel de un anarquista, el golpe del 18 de julio de 1936 contra el Estado republicano es una oportunidad única que no dejaré escapar. La sublevación militar golpeó con fuerza, no tumbó a la República, pero la debilitó. Y ese es el momento elegido por miles de milicianos para coger las armas, al grito de armas para el pueblo, y emprender a tiros la revolución. No fue ninguna broma. Madrid y Barcelona vivieron unos primeros momentos de ardor miliciano. En zonas rurales se empezó a colectivizar la tierra y a hacer todo tipo de experimentos hasta que el gobierno republicano se enderezó y pudo volver a coger el timón de la guerra, reorganizando el ejército, ahora llamado Ejército Popular, y arrebatando a las milicias enfervorecidas la dirección de la guerra, porque por supuesto, por mucho valor que tengan esos milicianos y milicianas, nada podían hacer contra militares sublevados. Rusia aportó armamento y asesores, también comisarios políticos, y organizó el reclutamiento de voluntarios extranjeros en ayuda de la República, las llamadas Brigadas Internacionales. En el bando sublevado se buscaba liderazgo, por lo menos mientras durara la guerra, y después ya se vería.
porque más allá de salvar a España del mal gobierno izquierdista y del ateísmo rojo, no te creas que lo tenían muy pensado. Ellos eran militares, ¿vale? No piquitos de oro. Franco jugó bien sus cartas y se hizo con las riendas de un estado en la zona nacional como si los republicanos fueran tailandeses. ¿O aquí qué pasa? Se hizo con el control del estado en la zona que dominaba el ejército sublevado, en la zona sublevada. Vale, vamos a decir zona sublevada, porque los republicanos también eran nacionales. Punto. Y es mi vídeo. Pero más que un estado, parecía un campamento, dicho por ellos mismos. Y después de la guerra, ¿qué? ¿Volvería el rey? Después de la guerra, leches. No todos los generales golpistas eran monárquicos. O sea que todo el mundo a pelear por España y luego ya se vería. Ya se vería. Veréis. ¿Cómo explico esto? La guerra civil fue para algunos una cruzada por el alma de España. Para otros, la resistencia popular a la derecha española más carca que siempre había tenido el poder en España y se resistía a cederlo. Para algunos, era la noble lucha de un pueblo que se resiste a ser sometido ante potencias extranjeras. Pongan aquí fascistas o comunistas según se amoldea el argumentario de cada cual. Para muchos, la última gran causa por la que derramar la última gota de sangre. Si bien, sobre todo en las grandes ciudades, la ideología había prendido con fuerza, no perdamos la perspectiva. Y esta es que la España de los años 30 es una España muy rural e intelectualmente muy humilde. En muchas partes del país se te daba un arma y tú luchabas por el bando en el que habías caído. Había fervor en ciertas facciones dentro de cada bando por explicar por qué se luchaba. Véase Falange entre los sublevados o los comunistas y anarquistas en el bando republicano. Pero aquel chaval en edad de combatir en un pueblecito cualquiera cogía el fusil y hacía lo que le mandaban, deseando que acabe toda esta pesadilla para volver a estar con su novia. A la primera de cambio que el sargento se despistaba, ya estaba el soldadesca echándose un cigarro o jugando al fútbol con el enemigo. Esto no es serio. ¡Demonios! Ninguna de las dos retaguardias era una balsa de aceite. Hubo momentos en la zona republicana de verdadera guerra civil dentro de la guerra civil. En la zona sublevada, los militares daban golpes en la mesa para mantener prietas las filas, aunque algunos falangistas se empeñaban en dar la nota. Ahora no trataré de justificar los crímenes de un bando para dar una lectura sesgada, ideológica. Tampoco trataré de meterme en una guerra de cifras. Posteriormente se ha catalogado como crimen de guerra al asesinato a sangre fría de civiles no combatientes en la retaguardia o a enemigos que se han rendido previamente. Toda guerra civil es dolorosísima y entraña odios irreconciliables. En ambas retaguardias se cometieron barbaridades, pero la naturaleza de la represión no fue la misma. Sí, mi juicio no es equidistante, y menos al tratar la represión en ambas retaguardias. Hubo una represión sistemática en el bando sublevado y otra explosiva en la zona republicana, de elementos descontrolados al margen de las autoridades republicanas. Aún hoy hay miles y miles de represaliados bajo las cunetas, cosa que me parece espantosa. Los sublevados, en un primer momento, trataron de tomar Madrid. Contra todo pronóstico, Madrid resistía. Así que Franco se aplicó en una guerra de desgaste, yendo hacia el frente norte, que cayó como mantequilla derretida. Al principio, la España rural, su granero, quedó en manos de los sublevados y la España industrial, la de las ciudades, en manos de los republicanos. Pero con la caída del frente norte, las tropas de Franco se hicieron también con la industria norteña. La República retrocedía, teniendo en varias ocasiones sus generales que idear maniobras de distracción para que el frente no se hundiera. Con una de ellas arranca la única gran batalla de la guerra civil, la batalla del Ebro, que perdió la República. Y ya después de ella todo fue hundiéndose. Al caer Cataluña, centenares de miles de personas escaparon a Francia. Madrid no cayó. Los republicanos se liaron a tiros entre ellos y Franco se quedó sentado ahí, esperando. Paciente era un rato. Cara al sol con la camisa
me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré juntos compañeros que hacen guardia sobre los luceros. Impasible la demás y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo aquí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz. Y después de la guerra, el silencio. Después de la guerra, una larga posguerra. La represión, el miedo, la humillación de los vencedores hacia los vencidos, el aislamiento internacional, la pobreza, las cartillas de racionamiento, los chanchullos, el extraperlo, el frío, el olvido, la reconstrucción de un país con muchísimas cicatrices físicas y espirituales. Inmediatamente después de nuestra guerra, el mundo entero se envuelve en llamas. Al mismo tiempo que implanta una dictadura, Franco no puede dar un paso en falso en materia exterior. Sus antiguos aliados son arrasados de la faz de la tierra y España es para muchos la última dictadura fascista. Camaleónico él, Franco abandona el maquillaje fascista, todo ese lenguaje, toda esa parafernalia propia de Falange y enarbola la bandera anticomunista, justo en el momento en que a Estados Unidos le puede ir bien, un aliado contra la Unión Soviética. En esta parte del mundo, el franquismo compra con ello una bombona de oxígeno, justo cuando estaba a punto de morir asfixiado. Antes de que el Vaticano y Estados Unidos ayudaran a España, antes, en los años 40, la reconstrucción del país y la posguerra fueron tremendas. El régimen apestaba en el tablero internacional y España se veía abocada en su momento más oscuro a la autarquía. Apuntaos bien esta palabra. Autarquía es tener que abastecerse únicamente de sus propios productos, estar aislado. Pero llegó el amigo americano y le hicimos una fiesta. Nos cambió su queso por terreno para instalar sus bases militares. Estábamos en un nuevo tipo de guerra, no una guerra caliente, sino una guerra fría, en la que España quería jugar sus cartas y salir del aislamiento internacional. Porque os digo una cosa, del 39 al 75 se vive una dictadura mutante, en una sociedad que también cambia. Lo único que permanece en el franquismo es aquel señor bajito y callado con cara de mala leche que le da nombre a su dictadura. Y como toda dictadura personal, muere con el dictador. Se ha dicho que la sociedad española evoluciona pese al franquismo. Una sociedad evoluciona y cualquier régimen político se queda atrás, arrastrando los pies, ya sea democrático o dictatorial. Pero si encima es una dictadura con unos fundamentos ideológicos casposos, pues apague vámonos. La sociedad que padece la dictadura, como si de una gripe se tratara, va por un lado y las instituciones por otro. Así, España no es la misma en los años 40 que en los años 60, cuando las suecas llegaron a nuestras playas. Y el régimen debía relajar su moralidad en aras del crecimiento económico, porque, y esto es esencial, el Estado franquista no podía seguir sobreviviendo de esencias patrioteras, de ideas vagas militaroides y delirios imperiales. Había una economía que gestionar. Durante la posguerra, el franquismo trató de que España resistiera aislada del mundo, autoabasteciéndose. No podía. Casi ningún país puede. Fueron ministros poco amigos de la política los que convencieron al caudillo, al generalísimo, al dictador, vaya, que la economía española debía liberalizarse y abrirse al mundo capitalista. La piedra sobre la que pivota este cambio se llama Plan de Estabilización, en 1959. Sus ministros artífices serán conocidos como tecnócratas.
aquellos de perfil técnico que no entraban en excentricidades políticas. Franco cedió porque tampoco mucha idea de economía tenía. El caso es que pasamos de una sociedad española nacional católica y superviviente, país opresivo de mantilla y pandereta, a una apertura al mundo capitalista en los años 60, crecimiento de las ciudades, éxodo rural, industrialización y consumismo. Una familia, un televisor y un SEAT 600. La economía creció. Hablamos de la época del desarrollismo. Y la sociedad se iba olvidando de épocas traumáticas y se iba haciendo más materialista. Al oficinista, padre de familia, no le hable usted del Imperio Español ni de la guerra. Dele una buena paga extra el 18 de julio. Sí, la paga extra se cobraba el día del alzamiento nacional, que ya llevará a la parienta y a los niños a la playa, donde toda la familia chocará culturalmente con turistas de toda Europa ligeritas de ropa. Niño, no mires. Si lo vemos de este modo, son años de satisfacción, de alegría, de formar una familia, comprarse un pisito y amueblarlo con electrodomésticos. Toda dictadura que quiera mantenerse en el tiempo tiene que mantener contenta a la mayoría de la población. Mayoría que no sabe, no contesta ante cuestiones políticas. Meterse en política es meterse en problemas. La mujer regresó al lugar que la tradición le asignaba y volvió a ser el ángel del hogar, esposa amantísima y madre abnegada. Atrás quedaron los delirios de aquellas frescas de la República que se creían libres. ¿Libres para qué? Un hogar, como Dios manda, ha de estar impecable para cuando el hombre gana pan, regrese de trabajar y así encuentre la paz. Una copa de brandy, el periódico y ternura y comprensión. No le lleves la contraria, mujer. No le irrites, que te vas a llevar un cachete. Esto es lo que la propaganda franquista asignaba a los sexos, que por otra parte fomentaba una política natalista y asignaba a la mujer el cuidado de los hijos en el hogar. La mujer por sí misma era menor de edad. Me explico. Necesitaba el permiso de un hombre, padre, hermano, marido, para cuestiones tan elementales como abrirse una cuenta en el banco. ¿Pero qué estás contando, Gonzalo? Pues mi abuela... Vale. Aquí reflejo la propaganda del régimen. Por supuesto que a una sociedad no se le toma el pulso tan solo por la imagen que proyecte un gobierno, y que en medio de una dictadura paternalista hubo mujeres y hombres que lucharon contracorriente. Mujeres solteras que trabajaron y lucharon por sus derechos más elementales. Pero aquello era como meterse en política. El común de los mortales hacía como que miraba a otra parte. Haga usted como yo y no se meta en política, le dijo una vez Franco, con su retranca gallega, a uno de sus ministros. Es verdad que mucha idea no tenía, solo tenía un instinto superdotado para mantenerse en el poder. ¿Quién era este hombre que tomó las riendas del Estado durante casi 4 décadas? Pues es una buena pregunta. Austero, casi a imitación de un Felipe II, tenía una concepción cuartelaria de este país. Muy simple. La única convicción política que tenía es que España era diferente al resto de Europa y que por lo tanto no podía haber en ella un régimen democrático. Cuando menos te lo esperas, te la lían. No, los españoles necesitaban mano dura. Franco tenía las riendas de un régimen, un movimiento nacional cuyas patas eran las diferentes familias políticas que tenían en común el recuerdo de luchar juntos en la guerra, pero que se llevaban a matar, porque cada cual quería arrimar el ascua a su sardina, persuadir al dictador para aplicar unas políticas irreconciliables con las de las otras familias. Franco fue astuto a la hora de jugar con las aspiraciones políticas de falangistas, católicos o monárquicos, pero sin dar un poder excesivo a una sola de las familias. Con los monárquicos jugó de lo lindo, haciéndoles ver que España era una especie de regencia, que los Borbones regresarían, pero en la figura y en el tiempo que les aliena la dictadura de los testículos. El que mandaba era él, y quien tuviera prisa podía esperar sentado. El hijo de Alfonso XIII, don Juan, jugó sus cartas, pero Franco lo veía o muy blando, o muy liberal, o muy ambicioso. Tenía otros planes, no para el hijo de Alfonso, sino para el nieto, Juan Carlos, que se lo trajo a Madrid para educarlo como Dios manda. En el fondo, Franco no confiaba en nadie más que en sus propios camaradas de armas, en los militares, aquellos con los que había ganado la guerra. ¡Qué tiempos aquellos! De todos ellos, su mano derecha era el almirante Luis Carrero Blanco, el único en el que delegará al final de su vida el gobierno. De bastante poco le sirvió. ETA hizo volar el coche Carrero.
españoles parecía que atábamos los perros con longaniza. Hay un pero, y es un tremendo exilio por razones económicas en esta ocasión al que se ven abocados muchos trabajadores poco cualificados que se van a lugares de toda Europa como Suiza o Alemania a ganarse el pan que no pueden ganarse en España porque no había trabajo para todo el mundo. Va siendo hora de hablar del antifranquismo. La república se diluía en el exilio en medio de luchas intestinas, tratando de dirimir por qué se había perdido la guerra. Excombatientes republicanos que se negaron a deponer las armas, cogieron sus fusiles y se refugiaron en las montañas para seguir luchando contra el fascismo. Albergaban la esperanza de que cuando los aliados vencieran en Europa, entrarían en nuestro país para liberarlo. Tal esperanza languideció y murió. Y los maquis, o el maquis también se puede decir, acabaron fatal. ¿Habéis visto el laberinto del fauno? Pues apartando la fantasía va de eso. Otra peli más seria sobre el tema es Silencio Roto. Apuntad. Pese a que la importancia del Partido Comunista fue muy pequeña durante la República y solo ganó peso durante la guerra, el franquismo convirtió al comunismo en la bestia negra contra la que había combatido y seguiría combatiendo. Eso y la masonería. ¿Qué es la masonería? Dejemos esto para otro momento, pero vamos, quedaos con que el régimen buscaba enemigos en su propia sombra. Dentro del mundo laboral existían sindicatos verticales, dominados por el régimen. Hubo izquierdistas que entraron de tapadillo a estos sindicatos para enredar desde dentro. Así nacieron las comisiones obreras, con la práctica del entrismo. Pero uno de los bofetones que más le dolió al franquismo, porque no lo vio venir, es el que le propinaron sus propios hijos, los universitarios rebeldes, de aquellos tiempos en los que en la universidad hervía el pensamiento crítico. Era muy duro para un hombre de bien, que había inculcado una educación férrea a su hijo, tener que recogerlo en comisaría porque había participado en alguna manifestación en el campus universitario. Sí, niños, en el campus se manifestaba uno por cuestiones políticas y sociales. Eso era mucho antes de los botellones en la Complu. La oposición al franquismo se organizaba dentro y fuera de nuestras fronteras, con el apoyo de la comunidad internacional. Sobre todo para Europa, una dictadura militar era un vecino anacrónico, cavernícola, que había que aguantar deseando un pronto cambio de régimen político. Si la bofetada de los hijos rebeldes dolió, el cambio de mentalidad de la Santa Madre Iglesia, aquella que había bendecido la cruzada contra los rojos ateos, ahora reclamaba la reconciliación de todos los españoles, y no solo curas rojos. Hasta había obispos que se volvieron muy antipáticos para el franquismo. Desagradecidos, hemos derramado nuestra sangre por la fe católica y así nos lo agradecéis. Pues esa era la mentalidad del franquismo, que se sentía traicionado, incluso por los más cercanos. Y como ruido de fondo, los primeros atentados terroristas, sobre todo de la banda ETA. Profe, entonces ETA nació en contra del franquismo. Mirad, aquí no estamos para comprar el discurso de nadie. Y ni de odo pienso blanquear a una banda terrorista que no es que luchara contra el franquismo, es que nació bajo delirios independentistas. Y con tales delirios continúa en democracia, siendo la mayor losa que hemos tenido que soportar los españoles hasta que felizmente la vimos dejar de matar. Tanta sangre derramada. No existe justificación alguna. Corren los años 70. El viejo está un poco gaga y al régimen le crecen los enanos. Se pone nervioso y comienza a reprimir. Saca la porra y se pone a dar a diestro y siniestro. Ah, por cierto, todas las colonias africanas ya se habían independizado. Marruecos era un reino, aparte de Francia y de España. Y a España solo le quedaba un pedazo de desierto llamado Sáhara Occidental, que reclamaba Marruecos. Y estando Franco en las últimas, el ejército español acabará retirándose del Sáhara en un quilombo mayor del que os estoy contando, pero aquí solamente estamos dando brochazos muy gruesos. Estaba contando que el dictador, con un pie en la tumba, ve morir a su amigo y mano derecha, Carrero Blanco, en un atentado aparatosísimo en medio de Madrid. Al régimen le llueven bofetones y traiciones por todas partes. Dentro del mismo franquismo hay quien aboga por abrirse para controlar desde el mismo franquismo un cambio una vez muerto Franco y que la oposición política, los rojos, no les comieran la tostada. Al final, spoiler, franquistas y rojos se iban a tener que sentar a dialogar en una transición pactada entre todos a la democracia. ¿Por qué?
porque todo el mundo se volvió demócrata, dialogante y generoso. Eso es precioso, pero en política te pones a dialogar solo cuando no tienes fuerzas para imponer tu posición. ¿Me seguís? El régimen franquista y la oposición antifranquista se vieron obligados a hablar, porque ninguno tenía fuerza suficiente como para imponerse al rival político. Sea como fuere, a España le quedó una transición a la democracia bastante apañada. Muerto Franco, asume la jefatura del Estado Juan Carlos I. Esas dos Españas que nos pintan por ahí empiezan a reconciliarse. Algunos regresan del exilio, otros son amnistiados saliendo de la cárcel. Juan Carlos se apoya en un presidente de perfil bajo, bastante gris, pero bastante eficaz, Adolfo Suárez, encargado de desmantelar el régimen franquista desde dentro. Y va bien, algunos sustos, atentados terroristas de todos los extremos, un último intento por regresar al franquismo en el 81, pero bueno, ningún descarrilamiento. La respuesta a la pregunta ¿y después de Franco qué? Ya tenía respuesta. Y esta no era más franquismo o hundirnos en el caos de otra guerra civil. La respuesta es... una monarquía parlamentaria aceptada como el mal menor por muchos republicanos, una constitución en el 78 que nos garantiza derechos y libertades perdidas desde hace mucho tiempo, negociaciones con Europa para entrar en la Unión, amplia autonomía a unas regiones rebautizadas como comunidades autónomas y el cambio más esperanzado para muchos, el ascenso al gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que prometía que a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió. Bonito todo, ¿verdad? Hombre, no hemos contado en este vídeo que la transición se hizo en medio de una crisis económica y energética brutal. Podríamos contar también que el nuevo régimen se diseñó con mucho mimo para que todo el mundo se sintiera representado y las demandas de todos fueran escuchadas e integradas en el sistema. Todo parecía emocionante, nada podía salir mal. España entraba a la democracia y se pasaba de una dictadura militar a un régimen de pluralismo político. Cogedme la mano y demos un salto en el tiempo, a ver qué pasó con esa España mía, esa España nuestra. Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar, por eso nunca votamos al Partido Popular, ni al PSOE ni a sus traidores ni a ninguno de los demás. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Mayo de 2011. Unas elecciones municipales a la vista, una campaña muy aburrida y predecible. Desde hace décadas que el sistema político en España estaba siendo manejado por unos partidos que se creían que el país era su cortijo, salpicados en todo tipo de escándalos de corrupción tan poco edificantes que no puedo relatar en un vídeo para adolescentes en qué se gastaban el dinero. El desencanto con la política de la población era generalizado, cayendo España en un largo sueño mientras piquitos de oro del PSOE se enzarzaban con papagayos del PP para interés de nadie. En determinadas comunidades gobernadas por nacionalistas, Cataluña, los escándalos de corrupción acosaban tanto a sus líderes que se vieron abocados a envolverse en la bandera independentista para emprender un camino hacia ninguna parte y engañar así a buena parte de su población. La política apestaba allá por 2011, pero el detonante fue que la sociedad se vio atrapada en una durísima crisis económica que golpeó con dureza a los jóvenes. La tormenta
perfecta. Gentes de todas las edades, pero sobre todo jóvenes que veían peligrar su futuro, ocuparon las principales plazas españolas, con epicentro en la Puerta del Sol. Indignadísimo, plantaron tiendas de campaña en Sol, pensando en todo tipo de soluciones políticas y sociales de abajo arriba. Era el movimiento 15M, cuyo espíritu había nacido para que una sociedad despierta no solo vigilara muy de cerca a sus gobernantes, sino que se organizara en plataformas para actuar en barrios y pueblos de todo el país. No nos representa, que no nos representa. Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Qué ocurrió con toda esta emoción? El régimen de partidos hizo hueco a nuevos partidos que decían representar las nuevas inquietudes de cambio y renovación. Ya no habría solo dos partidos fuertes a nivel nacional, PP-PSOE, de manera que quien quisiera gobernar tenía que pactar con los demás, y por primera vez vimos un gobierno en coalición. ¿Son estos nuevos partidos un viento renovador en la política que atiendan las reclamaciones ciudadanas, representen al pueblo y borren las inercias de la vieja política? La palabra mágica, como en el 82, volvería a ser cambio, cambio, cambio. Los viejos del lugar nos avisaban. Te lo digo, esto es un fraude, te lo digo, te va a desencantar. Que no, que esto es nuevo. Hay que escuchar un poquito a nuestros mayores. Cambio prometido por la izquierda, cambio prometido por la derecha, viento fresco. Mirad cómo me quedo. Soy un hombre de poca fe. Bien, no voy a llegar a conclusiones a las que debéis llegar por vosotros mismos. Simplemente os diré que desconfiéis de aquellos que os ofrezcan soluciones fáciles a problemas complejos. Vivimos en un mundo feliz, un mundo aturdido. En un mundo en el que no solemos dar muchas vueltas a los grandes asuntos sociales. Para eso están otros, que piensen que para ello les pagamos. De hecho, no damos muchas vueltas a nada. Nuestra exposición al bombardeo informativo es tal en el mundo actual que no prestamos mucha atención, que es imposible dar continuidad a noticia alguna. Nadamos en una superficialidad insultante para nuestra inteligencia. Quienes nos gobiernan lo saben y no hacen más que ofrecernos mercancía defectuosa, cáscaras sin contenido. Y encima, desde un tiempo a esta parte, parece que a las autoridades de todo sesgo político les encanta cuidar de los ciudadanos. Papá Estado está aquí para cuidarte. E irnos recortando derechos y libertades. Cuidado, no nos durmamos. A ver, las cosas en perspectiva. Hay cosas que han ido muy bien. Por lo pronto, es la etapa democrática más longeva de la historia de España, la única que no ha terminado como el Rosario de la Aurora, como lo hizo el Sexenio Democrático y la Segunda República. Parece que los españoles hemos aprendido a solucionar nuestras diferencias de forma dialogada y ahora no nos liamos a guantazos por cuestiones políticas. Bueno, excepto en Nochebuena. El ejército se ha modernizado, tanto técnicamente como en mentalidad. La mujer recuperó todos sus derechos y libertades, en igualdad al hombre. Y se está integrando lentamente en un mercado de trabajo que tiene que adaptarse a todos y a todas. Hemos vencido al terror y a la barbarie. Y hemos perdido el miedo. En ciudades como mi querida Madrid, nadie te pregunta ¿de dónde vienes? O con quién te acuestas. Lo único que nos interesa es a dónde vas. Nuestro país se ha reintegrado plenamente en la comunidad internacional y en todos los flujos de la economía internacional. Ah, y como no, Cataluña volvió a independizarse. Pero estaba en cruci o yo qué sé. ¿Qué pasó? Nuestra dieta es de las mejores del mundo. Nuestro modelo de vida no lo cambio ni loco por el de otros países, más al norte en los que he vivido. Exportamos talento y tecnología punta. Sí, tanto talento en potencia como aquel que derrochaba la generación de la Edad de Plata, de la cultura y de la ciencia española. Aquella que disfrutamos en los años 20 y 30 del siglo XX y que cayó por un sumidero por la maldita guerra civil. Sin duda, esto es un maravilloso país para vivir. Y el futuro no está escrito, lo escribiremos entre todos. Tratad de tener buena letra. ¿Qué pasa aquí? Pasa aquí que es muy difícil conseguir un pensamiento libre, que nos educan mal para no tener un pensamiento libre, que condiciona nuestro pensamiento. En otras palabras, que la democracia está pervertida, está secuestrada. Y por eso tenéis razón, por eso
no sois generación perdida, por eso queréis una democracia real. ¿Qué es una democracia real? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y el pueblo, para el pueblo, tiene un sitio mientras no le dejen otro, que es la calle y la plaza. El partido que podría ser no tendría 2 P's, tendría 3. Plaza, pueblo y palabra. La palabra del pueblo en la plaza. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tú que esto de siempre caerás sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios, y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú